Bueno, se largó la lluvia. Acá en mi casa se largó a llover. Bueno, ahí estamos, ahí me ven, ¿cierto? Sí, se ve. Vale. Bueno, vamos a empezar con este archivo. A ver, acá estamos dentro de la plataforma. Yo les voy poniendo los apuntes dentro de esta carpetita que se llama Apuntes Bases de Datos 2020, ¿sí? Bueno, a partir de ahora, lo que vamos a hacer en estas clases es que ustedes trabajen bastante. Así que por ahí tienen que tener a mano papel y lápiz, algo para escribir, y vamos a trabajar cuando empecemos a trabajar con software, vamos a trabajar con una página web, que ahora la van a ver, y con Access, ¿sí? Bueno, entonces el apunte que vamos a empezar a trabajar ahora, que es el que vamos a desarrollar en clase, es el PPT, este que dice base de datos segunda clase, ¿sí? Así que si quieren, ustedes lo pueden ir bajando y lo van siguiendo de ahí. Yo lo voy a abrir acá local. Eh, Esperen que enchufo la compu. Bueno, acá llueve a lo loco. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Sí, que es parte de lo que habían introducido la semana pasada con Silvia, ¿sí? Entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Ustedes, si hay algo que no entienden y que no lo pueden plantear por el chat, me paran a mí y no hay ningún problema, ¿sí? Se van habilitando si quieren la cámara, si quieren el micrófono solamente, como ustedes prefieran. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas definiciones, como dije recién. Llamamos dato a cualquier elemento informativo que tenga importancia para el usuario. Por ejemplo, puede ser apellido, puede ser un nombre, puede ser un saldo. Tiene que ser algo que yo desee recordar, ¿sí? Vamos a situarnos en qué tema estamos. Estamos en bases de datos y lo que nosotros queremos es plantear un sistema, un modelo de una base de datos que sea eficiente, ¿sí? Probablemente ustedes el año pasado plantearon esquema de tablas, relaciones, claves, ¿sí? Tal vez lo hicieron sin algún, digamos, algún sustento teórico que dijera por qué hacían las cosas de tal manera. Ustedes seguramente digamos, se enfocaron el año pasado en manejar el software, digamos, que supieran cómo manejar Access para hacer tablas, para hacer esto, relaciones, algunas consultas, puede haber habido algún formulario, algún informe, pero en general, por la experiencia por ahí de años anteriores, cuando nosotros planteábamos en el salón a comienzo de año que ustedes diseñaran una base de datos, puede ser algo sencillo, qué sé yo. Podríamos haber planteado un ejemplo, como decir, bueno, a ver algo que nos pudiera permitir llevar los turnos en una peluquería, ¿sí? Siempre vamos de menos a más, de cosas más simples, donde podemos decir que el peluquero es uno solo, después podemos ir incrementando la complejidad y ir aumentando qué sé yo, el número de peluqueros, el número de turnos a la vez, o sea, empezábamos de algo más sencillo y lo íbamos complicando. Y en general, cuando nosotros les planteábamos esta sugerencia a los alumnos, el modelo que planteaban generalmente repetían datos, no sabían qué dato ubicar en qué tabla, ¿sí? O sea, ustedes entendían qué datos eran los que querían guardar, pero normalmente lo que hacían era duplicarlo, establecer mal las relaciones. Bueno, lo que nosotros acá nos vamos a enfocar, y que es algo que por ahí hacemos mucho hincapié como materia, porque es algo que en el futuro laboral muy probablemente ustedes tengan que utilizar. Así que lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo plantear modelos que sean eficientes, ¿sí?
Bueno, ¿qué entendemos por base de datos? Entendemos que es una colección de datos que están relacionados entre sí. Tenemos bases de datos que son físicas, que son manuales, digamos, como cuando, por ejemplo, ustedes ven la guía telefónica que se usaba antes, pero que ya no se usa más, o prácticamente no se usa, pero que ustedes conocen, bueno, es una base de datos manual. Un libro de cocina donde hay recetas es un recetario manual. Un boletín de calificaciones es una base de datos manual. Las fichas médicas que tienen los médicos, que muchos médicos aún conservan, eso es una base de datos manual, ¿sí? Bueno, y después tenemos las bases de datos electrónicas, que puede ser, qué sé yo, un sistema de turnos, puede ser un listado, una lista de reproducción de temas de música, digamos, hay distintos estilos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos de distintos estilos. ¿Qué nos permite una base de datos electrónica? Por ejemplo, ordenar con distintos criterios de búsqueda. Normalmente, por ejemplo, en un consultorio médico, las fichas están ordenadas por apellido y nombre del paciente, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ordenar por patología, no podríamos. Si quisiéramos ver ordenadas por consulta, qué sé yo, cuántos pacientes atendió un doctor en un determinado día, no podríamos, ¿sí? En cambio, todas esas cosas en una base de datos electrónica la podríamos hacer. Si quisiéramos saber, qué sé yo, para determinada cosa, podríamos decir, bueno, queremos saber de dónde son la mayoría de los pacientes de un determinado doctor, porque por ahí este dato le sirve al médico para decir, bueno, me pongo un consultorio más en esa zona, porque todos los pacientes que vienen son más de esa zona, que de donde está atendiendo, qué sé yo, ¿sí? Un dato no es lo mismo que información. Nosotros tenemos que plantear cómo vamos a ir ordenando los datos en las tablas, qué relaciones vamos a hacer, y si lo hacemos bien, eso nos va a permitir acceder a información eficiente, ¿sí? O sea, información que nos permita tomar buenas decisiones. A ver, vamos otra vez. Bueno, entonces seguimos con las definiciones. Un sistema de gestión de base de datos, ¿qué es? Es el conjunto de datos relacionados entre sí, de los que hablamos recién, o sea, lo que sería la base de datos propiamente dicha, y además un software que permite manipular esos datos, ¿sí? Permite crear las estructuras en tablas, si lo que vamos a utilizar es un modelo relacional, gestionar esa información, o sea, agregar nuevos datos, quitar, modificar, manipular, crear informes, ¿sí? Este concepto lo vamos a ampliar después. Bueno, ¿cómo fue la evolución histórica, digamos? No desde siempre se utilizan las bases de datos, a pesar de que las computadoras están hace tiempo, ¿sí? Tampoco es un modelo actual. Pero bueno, en un primer momento se utilizaban archivos tradicionales donde la información se accedía de forma secuencial, había muchos datos redundantes. ¿Qué es un dato redundante? Es un dato que está repetido. Es decir, yo por ahí almaceno el dato, el domicilio de un cliente en más de un lugar y después eso me puede generar inconsistencias, porque puede ser que esta información no coincida. Incluso fíjense que en las fichas de los médicos eso muchas veces sucede, que por ahí está el teléfono 2 veces, entonces por ahí la secretaria nos pregunta cuál es el teléfono actual o cuál es el domicilio o el plan de la obra social, ¿sí? Bueno, esto hace, digamos, que al ser información redundante, el costo de almacenamiento fuera más elevado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma información aparecía repetidas veces. Los tiempos de procesamiento para encontrar un dato era más complicado. Bueno, y lo que decíamos recién, había una probabilidad alta de que haya inconsistencia entre los datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo tenga, qué sé yo, a ver, como les decía recién, el domicilio escrito en 2 lados distintos y que sea información que no sea congruente, que no coincida.
la edad, la fecha de nacimiento, o sea, datos que por ahí se repiten, y como se repiten puede ser que no coincidan, y eso es una inconsistencia. En cambio, bueno, las bases de datos, ¿qué nos permiten? Que haya menor redundancia, que el acceso a los datos sea más eficiente, bueno, que la probabilidad alta de inconsistencia, no, es probabilidad baja de inconsistencia en los datos, eso está mal, después lo corrijo. Bueno, y eso hace que los datos sean más íntegros y más seguros. ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda? De mi parte no, profe. Bárbaro, bueno, muy bien, Macarena, que me hace sentir que no estoy sola. Esperen que voy a tratar porque me escucho doble. No sé si ustedes me escuchan doble, pero yo me escucho doble en el aire. No, se escucha bien, profe. Ah, bueno, bien. Yo lo que pasa es que me estoy escuchando acá. A ver. A mí me parece que está bien. Sí, está bien. Buenísimo. Bueno, seguimos. Bueno, el modelo de datos que nosotros, el tipo de base de datos que vamos a utilizar es el modelo relacional, que es el que ustedes conocían, donde ponían los datos en tablas, hacían relaciones entre las tablas, elegían los campos clave, ¿sí? Pero no es el único modelo de datos, de base de datos que existe. Esto se los digo a título teórico, no quise explayarlo en este PowerPoint, sí lo tienen un poquito más desarrollado en el apunte, pero por ahí son datos, digamos, que no son del todo relevantes porque se los van a olvidar. Sí me interesa que sepan que hay distintos tipos de base de datos, el modelo jerárquico, en red, relacional, multidimensional, de objetos. Nosotros vamos a trabajar con el tercero, que es el que está subrayado. Vamos admitiendo que sigue llegando gente. Bueno, acá tenemos, bueno, normalmente ustedes van a ver después de un sistema de gestión de bases de datos nombrado como SGBD, o pueden verlo como DBMS, Database Management System, ¿sí? ¿Y a qué se refiere? Se refiere no solo a la base de datos, sino que además se refiere al software que permite manejar esos datos. Y era un poco lo que veníamos diciendo. Bueno, entre las herramientas que proporciona, ¿cuáles están? La de administrar y crear la estructura física, o sea, crear la base de datos, ¿sí? Después, esto se llama DDL, que viene de lenguaje de definición de datos, que eso después lo vamos a ver cuando vemos SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, ¿sí? Hay sentencias que sirven para la definición, ¿sí? O sea, para crear, por ejemplo, las tablas, para eliminarlas, para modificarlas, ¿sí? Estamos hablando ya de estructuras. Después, para manipular los datos de las bases de datos, añadir, suprimir, modificar columnas, filas, ¿sí? Recuerden, bueno, que las filas son las que están horizontal, las columnas las que están en forma vertical. Normalmente, digamos, lo que hay en una fila, que también se llama registro, o lo pueden encontrar como tupla, son todos correspondientes al mismo objeto. O sea, en una misma fila vamos a encontrar los datos de un mismo cliente, ¿sí? Bien, de un cliente o de lo que se trate. Bueno, ¿qué más nos permite un sistema de gestión de base de datos? Recuperar los datos en caso de desastre, o sea, si, qué sé yo, se corta la luz cuando uno está trabajando o está ejecutando una consulta o una macro o lo que fuere. Bueno, nos permite crear copias de seguridad. También nos permite, por ejemplo, crear aplicaciones, o sea, un programa externo que acceda a esas bases de datos, ¿sí? Puede ser como una aplicación hecha en Visual Basic, o en otro lenguaje, bueno, que acceda a la base de datos. Después nos permite también instalar una base de datos, importar, exportar datos, ¿sí?
podemos importar desde Excel, exportar a Excel, esto como para nombrar aplicaciones de las conocidas. Bueno, todo esto lo podemos hacer con el lenguaje de manejo de datos, que es lo que ustedes ven como DML. Después eso lo vamos a ampliar. Nomás es para que les empiecen a sonar, digamos, esto tiene que ver con SQL, que las sentencias se dividen en dos grandes grupos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manejo de datos, que tiene que ver con todo lo que es consultas y demás. Ahí seguimos. Se pone lento. Ahí estamos. Bueno, con Silvia habían visto la semana pasada que digamos que una base de datos la podemos ver, digamos, de acuerdo a distintos niveles de abstracción. De acuerdo a cuál sea nuestra función, es lo que nosotros vamos a ver de la base de datos, ¿sí? O sea, una secretaria de un consultorio médico seguramente no tiene idea de cómo están creadas las tablas, de las relaciones, de lo que es un campo en particular. Ella accederá seguramente a una aplicación y esa aplicación es la que se comunica con la base de datos. Ella estaría, digamos, en el esquema externo, ¿sí? Donde dice, se trata de la visión de los datos que poseen los usuarios, ¿sí? Los que utilizan los datos, cargan la base de datos, extraen información de la base de datos, pero no saben nada de lo que pasa adentro. Bueno, el esquema físico, y en la otra punta, es bien cómo están almacenados los datos físicamente, ¿sí? Los requerimientos que tiene el software, qué sé yo, el procesador que se necesita, la capacidad en disco, el manejo de la memoria, digamos, todo eso estaría en el nivel físico, bueno, que es la instalación física real de la base de datos. Y después tenemos un esquema en el medio, que es donde vamos a estar nosotros, que es cómo almacenar esa información, digamos, cómo hacerlo realmente. O sea, si los vamos a poner los datos en una o más tablas, si vamos a generar, qué sé yo, consultas, si vamos a hacer informes, si vamos a cargar los datos a través de formularios, todo eso está en el nivel conceptual, que es donde vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y un poco también vamos a trabajar en la parte física, porque, bueno, vamos a crear efectivamente la base de datos, ¿sí? Bueno, acá hay un poco más de desarrollo teórico, digamos, los componentes de un sistema de base de datos, que es un poco lo que venimos diciendo. Toda esta teoría sí es importante que la sepan y la vamos a tomar. No quiero que la aprendan tal cual está acá, ni que la desarrollen de esta manera, sino que entiendan de qué se trata. O sea, que hay una parte de hardware, que hay una parte de software, que hay una parte donde están los datos, los usuarios que pueden ser usuarios finales, desarrolladores o administradores, o sea, la parte de recursos humanos, ¿sí? Bueno, y el próximo tema, digamos, el que vamos a abordar, que es para mí es uno de los temas más lindos que tiene la materia, son los modelos de datos, ¿sí? Nosotros en realidad cuando queremos modelar, ¿cuál es nuestra finalidad? Es que nosotros podamos representar la información que vamos a almacenar a través de un modelo, ¿sí? Hay distintos tipos de modelo para representar la información que vamos a guardar en una base de datos. Uno de esos modelos es el diagrama entidad-relación, ¿sí? Y ese diagrama entidad-relación después tiene una instancia posterior, que es el mapa canónico. Todo eso junto se llama modelo relacional, ¿sí? Bueno, ¿de qué se compone el modelo entidad-relación? Se basa en tres componentes: las entidades, las relaciones y los atributos. ¿Qué son las entidades? Bueno, las entidades son cualquier elemento de interés dentro del sistema, ¿sí? De acuerdo al sistema, digamos, a lo que yo me esté proponiendo modelar, es que algo puede convertirse en entidad o no, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy representando un sistema de base de datos para la facultad,
es probable que los alumnos para mí sean una entidad, que son elementos de los que yo quiero conservar información, ¿sí? Entonces puede ser que yo me interese conservar de un alumno el apellido, el nombre, el número de legajo, ¿sí? Esos son todas propiedades o atributos de la entidad de alumnos. Después seguramente tendré una entidad docentes, ¿sí? Donde tendré a, a todos los docentes de la facultad. Puede ser que haya una entidad materias, ¿sí? O sea, materias, fíjense que ya estamos hablando de una entidad abstracta, no todas las entidades son tangibles, ¿sí? Son físicas. Hay algunas entidades que son abstractas, como puede ser materias, carreras, comisiones, ¿sí? Bueno, y las entidades se van a relacionar entre sí. O sea, una entidad es muy difícil que se nos presente sola, que no se relacione con nadie. O sea, nosotros si pensamos en la facultad, vamos a relacionar a los alumnos con las materias. También podemos relacionar a los alumnos con los profesores. Pero ahí es importante que empecemos a desmenuzar las relaciones, digamos. ¿Los alumnos se relacionan con los profesores directamente o de qué modo lo hacen? ¿Lo hacen por ahí a través de las materias, o a través de las comisiones, o a través de los exámenes? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que las entidades son para recapitular un poco, las entidades son los elementos de los que nosotros queremos conservar información, son los elementos que importan para nuestro sistema, de acuerdo al sistema que estemos modelando, va a ser que algo sea entidad o no, sea algo que sea de relevancia para nosotros o no. Qué sé yo, en una veterinaria los animales son una entidad, en la facultad los animales no representarían una entidad, los animales que tienen los alumnos, ¿se entiende? O sea, de acuerdo a lo que sea importante para nosotros, es que eso se va a convertir en una entidad o no. Después va a haber relaciones que a mí me interese modelar, registrar. Por ejemplo, la relación entre los alumnos para el sistema de base de datos de la facultad, no me interesa quién es amigo de quién, ¿sí? Pero sí me interesa, sí. Perdón que le interrumpa. Sí. Una pregunta, me quedó duda cuando explicó recién, por ejemplo, que los perros, los animales de los alumnos no son entidades. ¿Por qué es? Porque no me interesa, yo en realidad no voy a hacer nada con esa información, a mí no voy a sacar, digamos, no necesito un listado de todos los que tienen perros dálmata, ¿sí? O de todos los que tienen mascota. Pero en una Sí. veterinaria por ahí sí me interesa saber, bueno, a ver, qué sé yo, cuántos perros de una determinada raza estoy atendiendo, o qué porcentaje de raza atiendo más para especializarme en eso, digamos, de acuerdo, o por ahí no, por ahí digo, bueno, no, para una veterinaria, qué sé yo, me interesa saber todos los que se pusieron en el último mes la vacuna antirrábica, o qué sé yo, o todos los clientes que contratan el servicio de peluquería, o qué sé yo, si la gente compra alimento, ese tipo de cosas que para un sistema en una veterinaria pueden ser de interés, y para un sistema en la facultad, la entidad de animales no me representa nada, ¿sí? O incluso esto que les decía yo de las relaciones, por ahí me interesa saber cómo se relacionan los profesores con las materias, o cómo se relacionan los alumnos con las materias, y no me interesan las relaciones de los alumnos entre sí, ¿sí? Ana, una Sí, consulta. sí, Llevándolo a Access, ¿las sí, entidades serían como las tablas y los atributos serían como los campos? exactamente, Ah, sí. bien. Y es importante que en general se nos presentan las complicaciones cuando las relaciones también se convierten en tablas. Hay Ah, relaciones bien, en bien. particular que se convierten en tablas, ¿sí? Que eso ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, seguimos en el modelo entidad-relación. Ustedes van a poder ver entidad o conjunto de entidades. ¿Por qué? Porque en realidad una entidad refiere, yo podría decir, la entidad de animales, y que cada uno en particular, qué sé yo,
el perro, vamos a suponer que los codifico con números del 1 al 5000. Cada perro en particular que tiene un determinado código, qué sé yo, el 254, ese es un perro de la entidad animales, ¿sí? Entonces, bueno, eso podría decir que a veces ustedes lo vean como entidad o conjunto de entidades, pero refiere a la misma cosa, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, es un objeto de interés dentro del sistema. Puede ser fuerte, una entidad fuerte existe por sí sola, ¿sí? O puede ser una entidad débil. Ejemplo, nosotros podemos tener una entidad transacciones, ¿sí? Donde vamos a suponer que nosotros tenemos la cuenta, qué sé yo, 15.712.4423/1, ¿sí? Y esa cuenta tiene las transacciones numeradas del 1 en adelante, ¿sí? Cuando esa cuenta yo la doy de baja, no me quedan las transacciones, desaparece todo, ¿sí? Entonces las transacciones sería una entidad débil. Es una transacción que si no hay ninguna cuenta registrada, no existe, ¿sí? O sea, existe en tanto y en cuanto existe la entidad fuerte de la que depende. ¿Mm? Bueno, eso vamos a ver es un tipo particular de entidad. Bueno, ¿cómo se representan en el modelo? Esto es un modelo, el modelo de entidad de relación es un modelo gráfico, ¿sí? Tiene palabras, pero normalmente, digamos, el pantallazo se da porque es un diagrama donde se emplean símbolos, formas. Entonces, se representa a través de un rectángulo. ¿Cómo se nombran las entidades? Generalmente con un sustantivo en plural. Puede ser la entidad animales. Normalmente es una sola palabra, ¿sí? No, por ejemplo, en una veterinaria que atiendan solo a animales domésticos. No vamos a tratar de no ponerle el nombre a animales domésticos. No usar acentos, ¿sí? Porque eso se nos va a complicar cuando vayamos a SQL. Access nos va a dejar poner lo que nosotros queramos, ¿sí? Tenemos que tratar de utilizar un criterio. Bueno, y como habíamos visto antes, una entidad puede ser concreta o abstracta, ¿sí? Bien. Ya habíamos visto que las entidades concretas podían ser, bueno, los alumnos, los docentes, o podían ser, qué sé yo, cuentas de un banco, que es una entidad abstracta. Bien. Bueno, vamos a pasar a los atributos. Atributo o conjunto de atributos, esto que decíamos recién, si referimos a el atributo en general o al atributo de una entidad en particular, que va a ser uno específico entre el conjunto. Es una propiedad de la entidad, es algo que yo digo de la entidad, me sirve para describirla. No todo lo que me ayuda a describir a una entidad, para mí va a ser de interés. Qué sé yo, el color de pelo de un alumno es un atributo, pero es un atributo que yo no voy a registrar porque para mí no tiene ningún sentido. No tiene sentido en este tipo de sistemas. Por ahí yo estoy en una peluquería y me interesa saber, qué sé yo, no sé, el color de pelo de un cliente. No sé por qué motivo podría querer registrarlo, pero por ahí lo que en un sistema no es relevante, en otro sistema sí. Bueno, un atributo puede ser simple, como un apellido, o puede ser compuesto como una dirección, ¿sí? Donde una dirección, fíjense que normalmente ¿qué ponen? Calle, número, código postal, localidad, provincia, barrio, ¿sí? Normalmente lo que tenemos que hacer es, por ahí en el modelo entidad-relación, lo ponemos como un atributo compuesto y después cuando pasamos al mapa canónico, ahí sí lo desmenuzamos, ¿sí? En Access nosotros, ¿qué tratamos de hacer? De un dato, desmenuzarlo hasta que quede atómico, hasta que quede lo más chiquito e indivisible posible. Entonces, qué sé yo, nos permite saber que de los alumnos, qué sé yo, todos los que viven en calle Colón, todos los que viven en calle Ameguino, no sé, si quisiera conservar ese tipo de información o si quisiera hacer, digamos, cuanto más chiquito lo hagamos, más posibilidades de trabajarlo tenemos, ¿sí? De ordenarlo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo se representa un atributo en el modelo de entidad-relación? Con una elipse, es como un óvalo, ¿sí? Bueno, un atributo tiene un dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar ese atributo.
Por ejemplo, el atributo apellido va a ser una palabra que no contiene símbolos y que, qué sé yo, que tiene 40 caracteres como máximo, por ejemplo. O puedo decir, bueno, el número de legajo de los alumnos en la facultad es un número entero, porque no acepta comas, y que tiene hasta 5 cifras, ¿sí? Eso es el dominio. ¿Cuándo nos va a servir? En el modelo de entidad de relación no, nos va a servir cuando pasemos al mapa canónico, cuando nosotros tengamos que definir ese tipo de dato en la tabla, ¿sí? Bueno, y después de los atributos podemos clasificarlos como clave primaria, clave candidato o clave foránea. Una clave primaria es lo que nos permite identificar cada una de las filas de una tabla, ¿sí? Por ejemplo, es un dato que no se puede repetir, es lo que me permite identificar a una entidad en particular dentro de un conjunto de entidades. Es decir, yo puedo tener a 2 personas con mismo nombre y mismo apellido, pero el número de legajo en la facultad me permite identificar a uno en particular, ¿sí? O sea, es algo que lo distingue. Por ahí hay 2 alumnos que tienen todos los datos igualitos, pero hay uno que los tiene que distinguir y tiene que hacer que sea distinto, ¿sí? Por ejemplo, este dato puede ser el DNI, o puede ser el número de legajo, ¿sí? O podría ser, no hay restricción en cuanto puede ser una palabra, por ejemplo, puede ser X cosa que nosotros establezcamos, ¿sí? Bueno, en el modelo entidad-relación, la clave primaria es un atributo que va a aparecer subrayado, ¿sí? ¿A qué llamamos clave candidato? Clave candidato es cualquiera de los atributos que nos permitiría identificar a una entidad dentro del conjunto de entidades. Por ejemplo, puede ser el legajo, puede ser el DNI, ¿sí? Ahora, yo tengo que decidir con cuál de las 2 me quedo para identificar. No puedo poner los 2 como clave primaria. Tengo que elegir una de las 2, ¿sí? Entonces, ¿con cuál en general me quedo? Con la que sea más sencilla. Si tengo una clave, qué sé yo, de 20 caracteres alfanuméricos, y tengo una, digamos, eso que me permite identificar a la entidad, y tengo a la vez, qué sé yo, el número de legajo, que por ahí tiene 5 o 6 cifras, ¿con cuál de las 2 me quedo? Con la más sencilla, con la que tiene 5 o 6 cifras. Entonces, de 2 clave candidato o más, ¿con cuál me quedo como clave primaria? A la que es mínima, me quedo con la que es mínima en relación con las demás, ¿sí? Bueno. Y clave foránea no se ve en el modelo de entidad de relación, las claves foráneas no aparecen, sí aparecen en el mapa canónico, ¿sí? Ahora vamos a ver, para que ustedes tengan idea y no hablemos tan en el aire de lo que es un mapa canónico, ustedes ya conocen la parte de Access, donde tienen las relaciones, ¿sí? Bueno, eso es lo que sería el mapa canónico, que nosotros a partir del modelo de entidad-relación y aplicando una serie de pasos, podemos llegar a este mapa canónico. En el mapa canónico, ¿dónde encontramos la clave foránea? La encontramos dentro, digamos, es una clave que aparece en una tabla en la que no es clave. O sea, vamos a suponer, vamos a volver al ejemplo de la veterinaria. Es un campo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el campo, la tabla de dueños, donde tenemos el legajo, o vamos a suponer el DNI de las personas que tienen los animales en esa veterinaria, y tenemos el apellido y el nombre. Y en otra tabla tenemos un código para identificar a los animales, tenemos el nombre del animal, el peso, la raza, etc. Nosotros, para identificar quién es el dueño de ese animal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la tabla animales un campo que se va a llamar dueño, ¿sí? Donde, ¿qué estamos diciendo? Digamos, ahí vamos a poner la clave primaria de la tabla de dueños. Entonces, eso nos permite relacionar ambas tablas. En la tabla animales, dueño no es clave principal, es lo que se llamaría clave foránea, ¿sí? Porque ese dato, ese atributo, en otra tabla es clave.
Y en esta tabla en particular, que estábamos diciendo, la tabla de animales, es una clave secundaria, es una clave foránea, extranjera, externa, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Lo vamos a ir viendo más sólido cuando veamos los ejemplos, pero ¿me van entendiendo lo que les voy explicando? Sí, muy bien. Sí, profe. Bueno, hasta ahora tengo 2 alumnos que son Macarena y Facundo, el resto, Ivo también estaba, algunos aparezcan. Bueno. Y se entiende, profe, se entiende. Bueno, muy bien. Entiende, profe. Bien, van apareciendo todos. Bueno, sí, qué difícil es dar clases así sin mirar a nadie, sin preguntar, sin poder preguntarles a ustedes cómo lo harían. Bueno, lo vamos a ver. Deberíamos hacer como hacen todas las materias, que prendan las cámaras, entonces les vemos las caras. Sí, yo la tengo apagada, claro, yo la tengo apagada. Los obligamos a peinarse, etcétera. Sí, yo no tengo luz, por eso la apago, porque parezco un fantasmita. Bueno, no, y yo tengo después para compartir la pizarra desde la tablet, donde pueda diagramar algo, pero ahí voy a tener que elegir, digamos, comparto la pizarra y no comparto la compu, tiene que ser una de las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo no puedo. Bueno, entonces vamos a pasar a las relaciones. Bueno, las relaciones, ¿para qué nos sirven? Para vincular una entidad, con un conjunto de entidades, ¿sí? Relacionar una entidad con otra, o para relacionar una entidad consigo misma. Estas son tipos particulares de relaciones. Por ejemplo, yo puedo tener una relación que me permita relacionar empleados que son jefes de otros empleados, ¿sí? Vamos a suponer, qué sé yo, en la facultad están, no sé, los ayudantes, y más arriba pueden estar los docentes de las cátedras, que serían como los jefes de los ayudantes, y más arriba están los jefes de departamento, que serían los jefes de los docentes, y arriba de eso está el decano, que sería como el jefe máximo de todos esos que están debajo, ¿sí? Lo que ustedes tienden a hacer en general es hacer una tabla donde pongan los jefes y en otra tabla donde pongan los empleados, por así decirlo a grosso modo, ¿sí? No son los términos que se usan en la facultad. Bueno, pero en realidad, si nosotros hiciéramos eso y tuviéramos una tabla de empleados y una tabla de jefes, ¿qué estamos haciendo? Estamos repitiendo información, porque puede ser que, qué sé yo, vamos a suponer, Silvia sea jefa mía, y ahí cuenta como jefe, y a la vez puede ser empleada de María Elena, que es la jefa de departamento, por poner un ejemplo que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Entonces yo a Silvia la pondría en la de empleados y la pondría en la de jefes. ¿Y qué pasa? Estoy repitiendo información. Si repito información, ¿qué pasa? Silvia cambia el teléfono celular. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿dónde tengo datos de Silvia? Tengo datos de Silvia en la tabla de empleados, tengo datos en la tabla de jefes, por ahí la tengo también como alumna de algún curso en el que Silvia puede estar, entonces bueno, la tengo también en la tabla alumnos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? No tengo que repetir información, o tengo que repetir la información lo mínimo que pueda. ¿Por qué digo lo mínimo que pueda? Porque hay circunstancias en las que yo no puedo evitar esto de repetir información, porque puede ser que yo diga, bueno, yo sobre cada empleado de la facultad necesito, no sé, registrar 15 datos, qué sé yo, apellido, nombre, apellido materno, apellido paterno, fecha de nacimiento, no sé, calle, barrio, dónde se recibió, qué título tiene, si hizo maestría, si el currículum, X cantidad de cosas. Y se abre un curso en la facultad, qué sé yo, donde yo no registro si ese curso lo doy a docentes de la facultad, alumnos, no me interesa. Yo quiero un listado donde tenga apellido, nombre y número de teléfono. Y no me interesa nada más, y no me interesa si son docentes de la facultad, si son alumnos regulares de la facultad, X cosas. Quiero solamente apellido, nombre y número de teléfono.
Bueno, ahí sí Silvia aparecería 2 veces, ¿sí? Pero es una circunstancia particular, que normalmente no se da. O tendría que ver la forma de extraer algún dato de una tabla y pasarlo a la otra, pero yo lo que les quiero significar es que hay circunstancias donde no podemos evitar repetir información. Pero en todas las circunstancias donde podemos evitar repetir, ¿eso qué nos genera? Primero, gastamos menos espacio. Segundo, no tenemos temor a equivocarnos. Digamos, pues si yo escribo el apellido una sola vez, voy a tener menos probabilidades de equivocarme en el apellido, escribirlo con C, con K, como fuere, ¿sí? Lo mismo en el número de teléfono, cuando cambia el número de teléfono lo actualizo en un solo lugar. Bueno. Entonces, bueno, hablábamos de esto, de las relaciones como que nos permitían vincular entidades, una entidad con otras o una entidad consigo misma, ¿sí? Después a veces... Perdón, no me quedó muy claro un ejemplo, digamos, de una relación de un atributo consigo mismo. Bueno, De una entidad consigo misma. Es, suponete, un empleado que es jefe de otro empleado. La relación sería es jefe. Está bien, pero ¿cuál sería la clave primaria y cuál la foránea dentro la misma Esto entidad? lo vamos a definir después. ¿Sí? Porque Bien. vos en realidad, ¿qué tendrías en eso? Eso sería una relación, por ahí podría ser, bueno, de infinito a infinito, de un infinito, ahora lo vamos a ver, pero vos para establecer la tabla, ¿cómo harías la tablita? Tendrías 2 veces el campo y de empleado, ¿sí? Está bien, listo, ya está. Aparecería 2 veces y después tendrías un dato adicional que puede ser, qué sé yo, el cargo, lo que fuere. Listo, me faltaba eso. Perfecto. Bueno, después puede haber más de una relación entre 2 entidades. Puede ser que esté la relación alumnos cursan materias, ¿sí? Que el cursado tiene determinadas características, y está también alumnos rinden materias. Son 2 relaciones distintas, donde quiero conservar distintos datos. Por ejemplo, qué sé yo, de alumnos rinden materias, yo voy a conservar tomo, folio, nota, ¿sí? Docente titular de la materia, qué sé yo, tribunal, el alumno que se presentó. Y en cambio, en los alumnos cursan materias, puedo conservar, qué sé yo, día de cursado, hora, salón donde se cursa, docente, ayudante y nada más. ¿Sí? Fíjense que son 2 relaciones distintas de las que quiero conservar distinta información. ¿Sí? Bueno, esos serían 2 tipos particulares de relación. Relación de una entidad consigo misma o más de 2 relaciones entre 2 conjuntos de entidades. Bueno, cardinalidad, ¿qué es la cardinalidad? Es cuando yo defino, tomo una entidad, siempre seguimos con los ejemplos, yo tomo la entidad, volvemos a la veterinaria, hoy estamos con estos 2 ejemplos, con el de la facultad y con el de la veterinaria. Vamos al ejemplo de la veterinaria. Un dueño, ¿cuántos perros puede tener o cuántos animales puede tener? X cantidad, si no hay una limitación, podría verla, pero normalmente usando el sentido común no la hay. Un dueño puede tener X cantidad de animales en una veterinaria registrados, ¿sí? Eso es la cardinalidad. Y bueno, eso lo vamos a ver cuando pueda usar el pizarrón. Entonces, es con cuántas entidades se puede relacionar una entidad. Eso sería una relación de 1 a n. Un dueño puede tener X cantidad de perros, o de animales, pero un animal, ¿a cuántos dueños puede pertenecer? A uno solo. Sí, no me interesa poner a todos los familiares o a todos los integrantes de la familia que se consideran dueños del perro. Yo necesito tener un dato para tener una referencia. ¿Sí? Bien. Eso sería la cardinalidad. Un dueño a muchos perros, un perro a un dueño. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo que viene en 1 o 2 diapositivas más. Eso sería la cardinalidad. El grado de una relación tiene que ver con cuántas entidades o conjuntos de entidades pueden intervenir en una relación. Vamos a suponer que,
¿Qué ejemplo se me puede ocurrir? Se me puede ocurrir el ejemplo que veíamos recién de la facultad, donde yo tenga un alumno que cursa una determinada materia, ¿sí? Y que tiene un determinado docente, esa materia, ¿sí? Entonces esa sería una relación de 3, donde yo tengo, porque vamos a suponer, qué sé yo, no sé, qué sé yo, la materia programación 1 de la carrera Tecnicatura en Programación, que un alumno, de acuerdo al turno en que curse, es el profesor que se le asigna, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el profesor no depende de la materia, sino que depende de la materia, depende del turno, ¿sí? O de la comisión. Entonces, esta sería una relación entre 3 o más. Ese es el grado de una relación. Las relaciones más lindas y más simples son las de 2. Muchas veces podemos transformar una relación de 3 en 2 relaciones de 2, ¿sí? O similar, digamos, una relación de 4, hacerla en 3 relaciones de 2, ¿sí? Pero normalmente nos va a aportar más información esta relación donde intervienen varias entidades, nos va a aportar más información que si la degradamos, ¿sí? A veces podemos, a veces no podemos. Eso es el grado de una relación. Lo que a ustedes les va a dar mucho trabajo en esto es la cardinalidad y el grado. Esperen que voy corriendo esto. Ahí estamos. Bueno, y a ver, ¿qué vamos? Restricción de participación es si yo obligo a que una entidad se relacione con otra sí o sí. Fíjense que en el dato de la veterinaria yo no voy a tener una tabla de dueños sin perro o sin animal. ¿Para qué lo voy a tener? O sea, normalmente cada vez que tenga un dueño voy a tener un animal asociado. Entonces acá hay una restricción de participación total. O sea, todos los dueños que aparezcan en la tabla, en la base de datos, van a tener animal asociado. Y a la vez al revés, o sea, todos los perros, ¿para qué voy a registrar un perro que no tiene dueño? Podría tener los perros, qué sé yo, no sé, perros de la casa, si hago algún servicio así tipo, digamos, a una ONG o algo así. Pero normalmente todos los perros o todos los animales van a tener dueño. Ana, ¿tiene que ver con que sea fuerte o débil la entidad? No. Ah, está bien. No. Y después vamos a tener una restricción de participación, por ejemplo, puede haber una restricción de participación parcial, que es que no todos van a tener relación. Yo puedo tener un montón de alumnos cursando en la facultad, pero que no hayan rendido ninguna materia. Entonces, en la relación rinden, la participación de alumnos es parcial. No todos los alumnos rinden las materias, ¿sí? En cambio, en la relación cursan, ¿sí? Voy a tener una participación total. No puede haber un alumno que no curse ninguna materia. ¿Mm? Bien, esto sería, y acá me quedó una cosita más. Voy a anotarme unas cositas que tengo que ir corrigiendo del apuntecito, que lo terminé a las apuradas hoy a la mañana. Así que ustedes igual si se lo quieren bajar, lo pueden bajar. Pero yo voy a ir haciendo algunas anotaciones de cosas que quiero modificar. Ahí fíjense que me quedó clave primaria, clave candidato y clave foránea que no corresponde. Bueno, entonces vamos a poner, había algo de... Y en las relaciones. Estaban las 2 relaciones entre las 2 entidades y esta sí me hago una ayudita a memoria. Ahí está. Bueno, entonces ahí estamos, en restricción de participación. Lo último es lo que tengo que modificar. Ahí seguimos. Bueno, acá viene el primer ejercicio. Bien, vamos, lo voy a leer y ustedes lo pueden ir pensando, pero lo vamos a hacer entre todos. Y es muy chiquitito. Quise empezar con algo bien básico. A veces empezábamos con
con algo muy arriba y se asustaban desde el vamos, porque este es un tema que se puede complejizar muchísimo, 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 y hay gente que es muy experta en estas cosas, digamos. Esto nos va a permitir un acercamiento bastante, no diría inicial, sino que va a ser un acercamiento bastante avanzado, que ustedes, cuando esto termine, digamos, cuando este tema termine, van a poder hacer lindas bases de datos, pero no quiere decir que pudieran hacer cualquier base de datos, ¿sí? Es algo que, digamos, normalmente lleva muchísimo tiempo. Bueno, diseñar un modelo entidad-relación para el siguiente requerimiento. Esperen que voy corriendo esto, que me tapa. Requerimiento. Una agencia de paseadores de perros desea llevar un registro de sus paseadores, entre paréntesis, DNI, apellido y nombre. Esos serían los datos que yo quiero guardar de los paseadores. Nos tenemos que tratar de ajustar bastante al enunciado, ¿sí? O sea, acá, qué sé yo, no estoy pidiendo ni la dirección, ni el teléfono, nada. Quiero saber el DNI, el apellido y el nombre. Los perros, un código que le voy a asignar a cada uno de los perros que tenga, un nombre, una descripción, un domicilio y una zona. Los dueños de los perros, ID del dueño, apellido y nombre. Se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones. Esto es lo que se denomina cuando uno está empezando a modelar un sistema, ya sea un sistema de base de datos o una aplicación para manejar ese sistema de base de datos. Esto es lo que se llama relevamiento de la información. Yo siempre parto de acá, ¿sí? De un pedido formal en particular. Puede ser que se desarrolle a través de una entrevista con un cliente, algo que me lo pasen por escrito, pero yo parto siempre de este relevamiento. Bueno, entonces acá tengo que considerar algunas indicaciones en particular que me plantean para este sistema. Un perro es paseado por un solo paseador en un día determinado, pero varios a lo largo del mes, ¿sí? O sea, no lo pasea siempre la misma persona. Se desea saber qué paseador paseó a un perro en un día determinado. O sea, si yo vengo a decir, qué sé yo, que mi perro volvió lastimado el 13 de julio, quiero saber quién es el paseador que lo estaba paseando ese día. Que yo le pueda dar esta información, ¿sí? O sea, que no le diga, bueno, qué sé yo, es uno de estos 5. No, yo te voy a decir, bueno, mira, Juan Pérez estuvo paseando a tu perro Tony el día 13 de julio, ¿sí? Bueno, un paseador pasea muchos perros. Bueno, y otra especificación, un dueño tiene muchos perros, pero un perro tiene un solo dueño. ¿Sí? Esto es lo que veíamos recién. Entonces, acá vamos. Este es el modelo de entidad-relación. Me está molestando una barrita. Entonces, fíjense que yo tengo la tabla paseadores, la entidad paseadores, donde tengo un atributo que yo subrayo porque es clave, ¿sí? Donde tengo un apellido y un nombre. Esos son los datos principales que me había marcado el enunciado. Después tengo una entidad perros, donde tengo un código del perro, el nombre, la descripción del animal, el domicilio. Vamos primero describiendo entidades y atributos. Después tengo una tabla de zonas, una entidad de zonas, donde yo tengo el ID de la zona y la descripción. Puede ser que yo, para determinados sistemas, como por ejemplo, donde no se me especifica que yo quiero que la zona sea una entidad, porque puedo llegar a querer conservar más datos de la zona o no, fíjense que de zona no lo describe, esto cuando es así, puedo ponerlo como un atributo de la entidad perros, por ejemplo. ¿Sí? La zona que sea un atributo de la entidad perros. O puede ser que yo quiera convertir esa entidad, zonas, justamente en una entidad, donde podría decir, qué sé yo, el ID de la zona, y puedo poner la descripción, qué sé yo, zona centro o la zona 1, y en la descripción poner, es la zona que abarca entre Colón, Avenida Álvarez, Falcón y Alberdi. ¿Sí? Entonces, todos esos datos me permitirían tener algo más que simplemente poner que el perro es de zona centro.
¿sí? Esa es la diferencia entre que algo se me convierta en una entidad o no. Si yo lo hubiera puesto como atributo, probablemente hubiera puesto que el perro es de zona centro, o que el perro es de zona Somisa, no sé, el barrio, no sé, ¿sí? Pero puede ser que el perro esté en calle Alem, a media cuadra de Falcón, para el lado de Somisa, y digo, bueno, el perro está en zona centro o no está en zona centro, ¿cómo lo delimito? ¿Sí? Entonces, todo eso lo puedo hacer si amplío, si abro el juego y, digamos, y pongo la entidad zona. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, y después tengo una entidad dueños, donde tengo el ID del dueño, el apellido y el nombre. Por demás de escueto, ¿sí? Yo normalmente cuando hacen el modelo entidad-relación, no les pido que pongan todos los atributos. Por ahí a ustedes les sirve hacerlo, pero que sí pongan los principales, ¿sí? Salvo que, bueno, que especifique otra cosa o que sea durante un examen, pero si no por ahí se les complica mucho el dibujo. Acá es un dibujo bastante sencillo. Entonces, lo primero que planteamos es las entidades y los atributos. Y después pasamos a las relaciones. Yo tengo que despejar quién es el que se relaciona, digamos, las relaciones como más íntimas. A ver, yo el dueño podría decir que el dueño también vive en una determinada zona, ¿sí? Pero ya lo estoy registrando en el perro, que es en realidad, digamos, donde yo voy a hacer foco. El protagonista un poco acá, como la entidad estrella de este sistema, es la entidad de perros. Ahí hago la relación entre perros y zonas. No tiene sentido hacer la relación entre dueños y zonas, porque a mí que me interesa si el dueño vive en zona centro, y yo al perro lo tengo que ir a buscar a Somisa, porque qué sé yo, no sé, porque vive con la otra parte de la familia. No sé, o sea, fíjense que ahí yo tengo que establecer entre quién voy a hacer esa relación. ¿Me interesa la relación entre el dueño y la zona o entre el perro y la zona? O me interesa conservar las dos, ¿sí? Las dos relaciones. Entonces yo ahí voy buscando la relación como más estrecha. Entonces relaciono el perro con la zona. Vamos a suponer, vamos a ver la cardinalidad acá. ¿Ustedes ven el puntero del mouse? Sí, se ve. Ah, bueno, bien. Entonces yo me tengo que parar para hacer la cardinalidad. Estas, fíjense que son todas relaciones de grado 2. Intervienen dos entidades, son las más sencillitas, no tiene sentido que ampliemos mucho más de eso. Pero sí, vamos a hacer hincapié en la cardinalidad. Esperen que quiero ver la hora, que no me esté pasando. Ah, me estoy pasando un poco. Bueno, no importa, para no hacerlo tan largo. Bueno, vamos a ver la cardinalidad. Entonces, la cardinalidad, ¿dónde me paro yo? Yo me paro acá en la tabla perros. Y digo, un perro, ¿cuántos dueños puede tener? Uno solo. Entonces, acá es donde yo pongo el 1. ¿Se entiende? Y después, ¿por qué pongo esta N? Porque me paro en la zona. Y digo, en una zona, ¿cuántos perros puede haber? X cantidad de perros. Y acá es donde pongo la N. O sea, lo que yo tengo, digamos, en la flechita acá, es lo que llega a la entidad, es que me paré en la otra punta. Una zona, ¿cuántos perros tiene? N. Un perro, ¿en cuántas zonas puede vivir? En una sola. ¿Sí? Y normalmente las tablas, las relaciones, se leen en un solo sentido. Un perro pertenece a una zona. Fíjense que si yo tengo que leer de zona hasta perro, yo no leo pertenecen. ¿Sí? Puedo decir, o cambiarlo un poquito, a una determinada zona, cuántos perros pertenecen. ¿Sí? Entonces ahí es donde pongo la cardinalidad. Esto es importantísimo que lo vayan entendiendo. Profe, N entonces es la cantidad de perros, ¿no? N es cuando es más de uno, sí. Ok. Normalmente ustedes van a ver, porque esto hay distintas formas de nomenclarlo. Hay algunos que ponen 0, si no es obligatorio que un perro pertenezca a una zona, acá iría el 0, ¿sí?
O sea, el 0 ustedes lo van a ver cuando en los modelos de entidad-relación detallan si la restricción de participación es parcial o total, ¿sí? Nosotros eso es importante que ustedes lo tengan claro, pero no voy a hacer demasiado hincapié a la hora de modelarlo, ¿sí? O sea, si un perro puede no vivir en ninguna zona, pues puedo decir, bueno, no me interesa registrar de todos los perros la zona en la que vive, porque por ahí, qué sé yo, me olvido de preguntarle al dueño cuando viene y no anoté la zona. Bueno, sería difícil porque me dedico a pasear perros, pero bueno. En ese caso, digamos, si es 0 o 1, pongo directamente el 1. Y cuando es 1 o más de 1, pongo la n. Fíjense la relación entre los perros y los dueños. Vamos a ir por ahí. Un perro dijimos que ¿cuántos dueños puede tener? Uno. Uno solo, ¿sí? Y un dueño, ¿cuántos perros puede tener? X cantidad, ¿sí? Exacto, más de uno. Todas estas, entonces, son relaciones de 1 a n, de 1 a infinito. No importa el sentido, pero en una de las puntas hay un 1, en la otra de las puntas hay una n, la relación es de 1 a n, de 1 a infinito. A veces, en vez de la n, ustedes van a ver el símbolo de infinito, o van a ver la letra m, o van a ver la letra n, ¿sí? Bueno. Y después tenemos, bueno, dijimos, un dueño tiene muchos perros, muchos, no quiere decir que es obligatorio traer más tener más de un perro, ¿sí? Sino que puede ser uno o más, y un perro puede pertenecer a un solo dueño. Bien, ahora vamos a pasar a la relación entre los paseadores y los perros. Fíjense que acá hay algo particular, que es que acá se registran, tenemos dos atributos que dependen de la relación, no están saliendo de la entidad. Y esto se da en un tipo particular de relación, que son las relaciones n a n o infinito a infinito, ¿sí? ¿Por qué es un tipo particular de relación? Fíjense que cuando se da esto así, es cuando la relación puede llevar atributos. Si la relación es de 1 a n, o de n a 1, que dijimos que era lo mismo, los atributos van a caer en una de las dos entidades que lo componen. En cambio, hay circunstancias en que las relaciones infinito-infinito necesitan registrar algunos datos adicionales y eso van en los atributos. Vamos a ver por qué esta es una relación infinito-infinito. Un perro, ¿cuántos paseadores puede tener? X cantidad, no tengo un paseador fijo para un determinado perro. Sí va a haber uno que lo paseó un determinado día, o sea, yo eso me lo establece como restricción el enunciado. No puede ser que en un día lo hayan paseado 2 paseadores, ¿sí? Y a lo largo del mes puede ser que lo hayan paseado X cantidad de paseadores, ¿sí? Pero decimos, en un día lo pasea uno solo, pero a lo largo del mes, N. Entonces acá es donde va esta N. Un perro es paseado por N paseadores, ¿sí? Y un paseador, ¿cuántos perros puede pasear? X cantidad, ¿sí? Eso es más fácil de ver, que un paseador pasea muchos perros, porque incluso todos tenemos la imagen mental del muchacho que va con las 35 sogas que salen de la mano haciendo fuerza, bueno, pero también tenemos que tener presente eso, que un perro puede ser paseado por X cantidad de paseadores a lo largo del mes. Entonces, fíjense que nosotros acá registramos el día y la hora. ¿Por qué es parte de la relación? Porque son atributos que no le pertenecen al perro, ¿sí? El día y la hora, porque un perro no va a tener un solo día y una sola hora de paseada, va a tener muchos días y muchas horas. Acá fíjense que los datos que yo pongo en las entidades son atómicos. Yo registro un solo nombre del perro, una sola descripción del perro, un solo domicilio del perro. No puedo registrar X cantidad de días en que el perro es paseado, porque no puedo saber si lo voy a pasear, qué sé yo, por ahí llevo años en la misma agencia de paseadores, voy a tener, qué sé yo, 400 datos de días en que el perro fue paseado, entonces eso no lo puedo poner como atributo de esta entidad, ¿sí? Tampoco es un dato del paseador, porque el paseador puede pasear X cantidad de días. Entonces, son datos que le corresponden a la relación, el día y la hora. Y esto es lo que yo les decía, que es un tipo particular de relación, porque es una relación
que en Access se convierte en tabla. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, vamos a seguir un poquito más. Bueno, este es un dato que encontré hoy. Sí. Una consulta. ¿Cómo Sí. lo llamaría lo que está dentro ¿De la relación? sí, por ejemplo, que pusiste pasen? O sea, ¿eso cómo lo llamarías? En realidad, lo que vos le ponés a el nombre, vos lo tenés que poner en la relación. Después los atributos en esa relación no llevan un nombre en particular. Ah, listo. Pero, o sea, con ese símbolo, nosotros lo que hacemos es representar la relación. Sí, eso me faltó también agregarlo, en el apuntecito lo voy a retocar un poquito porque me olvidé de hablar cómo se nombran y cómo se dibujan las relaciones. Se nombran, se hacen a través de rombos y se nombran con verbos conjugados, ¿sí? Y acuérdense que no se preocupen que no se lea en ambos sentidos. Se lee, digamos, tiene que haber alguna forma de llamarlo, pero, por ejemplo, cuando nosotros pasemos esto a Access para hacer el mapa canónico, no le vamos a poner de nombre a la tabla pasean. Por ahí le ponemos, qué sé yo, paseadores perros, o paseos diarios, qué sé yo. ¿Sí? Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, y esto es un tema que encontré hoy para hacer, los modelos de entidad-relación. Bueno, hay varios software, ¿sí? No hay uno solo, está el Vicio, yo en una época lo tenía instalado, después lo borré, ahora no lo tenía más y me puse a buscar a ver qué había, y encontré esto que está acá, https://app.diagrams.net, que me gustó mucho para hacer diagramitas. Fíjense que, digamos, yo lo aprendí a manejar hoy, ustedes, por lógica, son más jóvenes que yo, lo van a aprender a manejar más rápido, y yo lo aprendí a manejar hoy. Así que esa parte se las delego a ustedes. Fíjense que al costado van a encontrar, digamos, símbolos de distintos tipos de diagrama. Hay uno que dice, no sé si dice DER, que es diagrama entidad-relación, o entity relationship. En alguno de esos van a encontrar los símbolos propios del modelo entidad-relación, van a encontrar las flechitas donde una de las puntas lleva la N, después pueden encontrar, bueno, yo algunos tips después les puedo ir dando si no saben hacerlo, pero se van a dar cuenta cuando lo van dibujando, y si no les muestro en un ratito la próxima clase, si no entendieron cómo. Pero está bueno porque normalmente no encontrábamos un software que fuera fácil de manejar, y este es lindo y no hay que instalar nada, o sea, no van a poner ningún virus ni nada. Vamos a ver, espero que no se me caduque y que a la quinta vez que haga un diagrama no me diga que tengo que instalar y pagar nada. Pienso que no. ¿Qué les iba a decir? Después de eso, ustedes lo pueden grabar con un formato donde después lo puedan seguir modificando, o lo pueden grabar también como una imagen, ¿sí? Que es lo que hice yo y es lo que puse acá en el PowerPoint. Lo bajé como una imagen, no sé si es PNG, me parece, así que eso, bueno, yo se los digo, pero ustedes van a ser más hábiles que yo seguro. Bueno, ahí estamos. Y esto es cómo nos quedaría en Access, ¿sí? O sea, cómo yo convertí, rigiéndome por lo que fuimos haciendo. Digamos, cada entidad dentro del modelo de entidad de relación se convierte en una tabla dentro de Access, y la relación infinito-infinita entre paseadores y perros, fíjense que se convirtió en una nueva tabla. Y ojo, porque a ustedes les encanta poner clave primaria. Y la clave primaria sirve para muchas cosas cuando está bien empleada. Si yo acá pusiera una clave primaria compuesta entre paseador y perro, o sea, hiciera una clave compuesta entre de esos dos atributos, ¿qué me restringiría Access? A ver si alguien se da cuenta. Bueno, por ahí muy pronto para que se den cuenta, pero no me permitiría que un paseador pase un mismo perro más de un día, porque no me permitiría repetir la combinación. Access, ¿qué entiende? Ya sea una clave primaria simple o una clave primaria compuesta. Compuesta quiere decir que tiene más de un atributo. Lo que hace es que eso no se pueda repetir. No se puede repetir el atributo solo si es una clave primaria simple, y si es una clave primaria compuesta, no se puede repetir la combinación de atributos. ¿Sí? Bueno, eso es importante. Y
Se terminó. Voy a dejar de compartir y yo quiero ver, ustedes acá, si yo escribiera, para ver para la clase que viene, me gustaría poder escribir la clase que viene, además de la pizarra del iPad, que me entran menos cosas, saber si esto acá, por ejemplo, si usted a mí me ven grande, yo lo tengo en cuadrícula. ¿Esto lo podrían ver bien? Sí, profe. Sí, Anita, se ve bien. Ah, Sí, qué sí, se ve. bárbaro. Listo, porque estuve buscando todas las maneras, me compré el pizarrón para estas clases, así que, bueno, vamos bien entonces. Bueno, chicos, a ver, les corrijo ese apuntecito porque a mí no me gusta que tenga ningún error, así que, bueno, creo que, bueno, tienen que registrar la asistencia. El tema de la regularidad, creo que a nadie le quedó dudas, lo hemos hablado en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algo que quiera conversar, preguntar? De mi parte tampoco. No. Profe, Sí. ¿no hay alguna posibilidad de que tome un recuperatorio en estos días? ¿O cuando pueda? En vez de ¿De qué, uno Agustín? al final de año. ¿De los parciales? Sí, sí, sí. No, los parciales van a fin de año, no. Sí, eso lo ¿Por qué querés un recuperatorio ahora? ¿Por qué querés un No, porque recuperatorio ahora? ponerle de mi parte, era preferible ahora para ya a final de año no tener tantas cosas acumuladas, digamos. No, los recuperatorios van a fin de año. Porque queremos ver a ver cómo van yendo. Generalmente ustedes tienden a dividir la materia en dos partes, y la materia es una sola, no se puede dividir. No es que ustedes van a ir a rendir una cosa y la otra cosa no, ni que le vamos a permitir que ustedes promuevan una parte y la otra parte no. Entonces, bueno, es parte de la parte de algoritmia es parte de la materia, y se recupera a fin de año, como se recuperan todas las materias. Bueno, listo. Bueno, chicos, la clase que viene, la idea de esto es, digamos, a pesar de que sea una cosa virtual, y yo sé que a ustedes por ahí les da más timidez participar y poner la cámara y demás, pero necesitamos que sea interactiva, porque empezamos con la parte de práctica. Esto es lo que ya en la facu haríamos en la parte de laboratorio, o haríamos bastante trabajo en grupo. Normalmente la forma de aprender esto es que ustedes trabajen bastante. Entonces vamos a tratar de que la clase que viene interactuemos un poco más, así que bueno, peínense, estén lindos para la foto, y bueno, y tengan lápiz a mano y todo eso, ¿sí? Cualquier duda me escriben, y nada más. Ana, lo que podemos hacer el jueves que viene, por ahí darles algún ejercicio o alguna cosa para que hagan, ponerle a la mañana, y cuando empezamos la clase los levantamos de plataforma lo que hayan entregado y que cada uno defienda lo que hizo, para no tener que Sí, dejar en la por ahí no, clase. no los asustemos, está buenísima esa idea, por ahí lo vamos a hacer la otra, digamos, para que no se asusten, por ahí la semana que viene lo planteamos, digamos, así más en general, digamos, damos algún otro ejemplo, y después para la siguiente sí hacemos esto, de plantearles un enunciado al comienzo de la semana, y que ellos lo vayan subiendo y vamos analizando. Por ahí incluso puede ser algo en grupo. Sí, a mí me interesa sobre todo interactuar un poco más con ellos, ver cómo, si les viene bien, si tienen forma, si entre ustedes hacen Zoom, si trabajan en grupo en otras materias, cómo podemos hacer eso. ¿Mm? Sí, porque hay varios detalles ahí. Entonces yo estaba mirando lo que ustedes estaban haciendo, y generalmente la tendencia de siempre es: corren a Axis, abren Axis, hacen el diagrama de relaciones y después nos mandan a nosotros diciendo que es el MER. No, no es así. Hay que pensar muy No, bien, y hay que hacer primero los mapas muchos canónicos. se saltean la parte del modelo de entidad-relación porque ya pasan y en realidad, ¿por qué se hace el modelo de entidad-relación? No es para tardar un ratito más, sino es para hacer un buen mapa canónico, porque fíjense que se desprende del mapa canónico, que cada entidad se convierte en una tabla y que las relaciones infinito-infinito
también se convierten en tablas. ¿Eso dónde lo descubrimos? En el modelo de entidad de relación. Hay muchas cosas, porque generalmente, a ver, ustedes van a ser ingenieros industriales. La mayor parte de las veces no les va a tocar programar una base de datos, porque además ustedes no van a ser administradores y no lo van a poder armar. Pero con la persona que la arma, hay que tener seguridad y hay que saber muy bien cuando uno le discute o le pide algo, en base a qué se lo pide. Y yo no le puedo decir, agarrá lo que vos tenés, ponémelo en Access que yo te voy a mostrar. No, no es así. Hay que demostrarle con conciencia de un análisis de entidades por qué lo que yo necesito tiene que ponerlo en algún y en qué lugar lo tiene que poner. Entonces hay que aprender muy bien a manejar ese tipo de cosas. O sea, no le vamos a negar que vayan a abrir Access porque es una herramienta como cualquier otra y lo que quieran, pero las cosas que ustedes entregan tienen que estar bien pensadas. ¿Está bien? O sea, yo no voy a discutir ningún diagrama de entidad-relación en una herramienta de Access, cuando ustedes vienen y me dicen, pero la consulta me funciona, profe, me funciona. No le funciona nada, porque lo que no funciona es la cabeza, no el Access. ¿Está bien? Hay que pensar muy bien las cosas. Y nosotros hay veces que discutimos los exámenes por eso, porque las tablas no tienen datos, ustedes me dicen que las consultas funcionan, no tienen idea de qué es el SQL ni cómo está armado, no tienen idea de dónde sacaron las relaciones, cuando uno le pide el mapa canónico, no saben ni lo que pusieron. Entonces, piensen bien lo que van a poner. Piensen muy bien, ¿está? Ahí Ana les dio una herramienta para trabajar, hay varias herramientas, ustedes pueden trabajar sí, cualquier cosa, si quieren, la semana que viene vemos un poquito, pero está lindo, y si alguno se anima, la semana que viene por ahí hacen algo, si quieren ustedes en vez de diagramar en papel, pueden hacerlo directamente con esa programita, y compartimos la pantalla y analizamos a ver por qué alguno lo resolvió de tal o cual manera, si se animan, ¿sí? Pero esta parte es muy práctica y necesitamos que ustedes participen mucho. Teoría de esto sí se toma porque es parte de poder llevar adelante la práctica bien. Así que vayan leyendo, por ahí hay cosas, hasta ahora les voy subiendo de a poco para no atosigarlos con información, pero de diagrama entidad-relación hay otras cosas también, bueno, desde quién lo creó, a quién se le ocurrió la idea, y un poco más detallado cada cosa de las que vimos, ¿sí? Pero, bueno, este apunte que le subí ahora es bastante completo. Bueno, chicos, nos despedimos, así no la hacemos más larga. Nos encontramos el jueves que viene. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Ok, bueno. Nos vemos. Gracias. Hola, clase. Chau, chau.